Aquí está parte de lo que le dice a la doctora Claudia Sheinbaum con respecto a la situación minera. Otro de los temas que toca ahí y que la pregunta es válida. Vamos a escucharlo. Estructura. Cuando llego a esta unidad encuentro todo un tema de distanciamiento entre la autoridad y el sector minero, es decir, de la administración de Andrés Manuel López Obrador, un distanciamiento con el sector minero, por lo que de forma inmediata se establecieron canales de diálogo con los diferentes grupos que conforman esta industria. Por ejemplo, prácticamente todas las semanas hay comunicación con Pedro Rivero, presidente de la Cámara Minera de México, Camimex, y se ha logrado generar una dinámica de interlocución constante. Y aquí viene el punto. Destacan entre los puntos más importantes el tema de los permisos. Virtualmente no había ningún permiso, tanto de la Secretaría de Economía como de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat o Conagua. Algunos de ellos tenían ya 6 años de antigüedad y eso empezaba a paralizar el sector. No solo de que hubiera nuevas concesiones, sino que las que estaban en operación iban a tener que cerrar. Ya hemos avanzado en ese tema y actualmente se ha liberado una buena cantidad de permisos en Semarnat. Pero no son permisos para nueva minería. La gran mayoría de esos permisos es importante porque tú estás queriendo poner como que nosotros ahora vamos a promover la minería a cielo abierto en todo el país. No. Sí, lo estás queriendo insinuar. No, porque entonces, me interrumpe, presidente, es importante, no puedo terminar. Por eso, pero es importante comentar porque ¿qué se ha abierto de los permisos? Por ejemplo, resolución de permisos para cómo se manejan los jales de las minas. Lo puede venir a explicar Alicia Bárcenas con todo detalle. Eso es parte de lo que es importante porque se tiene que hacer, porque no es que haya parado la minería en México, sigue la minería en México. El tema es que tanto se abre la minería a cielo abierto, que es una de las actividades que mayor afectaciones ambientales tiene, no solo en el país, sino en el mundo entero. Entonces, ¿hasta dónde se limita? Y algunos permisos que tenían que ver con actividades que se realizan actualmente en las minas para poder mejorar los impactos ambientales de las minas actuales. Eso es lo que ha estado trabajando Semarnat. Mire, usted dice que yo estoy planteando solo el tema de minería a cielo abierto, y ese era uno de los temas, pero no solo es ese tema. Mire, la Secretaría de Economía y Camimex señalan, prohibir la minería a cielo abierto no solo afecta a la industria, sino que provocaría una contracción del menos 1% en la economía nacional. Estas son las declaraciones de quien considero la mejor secretaria de Economía que hemos tenido en México, la secretaria Raquel Buenrostro, en la administración del presidente López Obrador. El sector de la minería en México prácticamente no paga impuestos en proporción a sus ingresos totales y es una de las industrias con más corrupción relacionadas con las regulaciones de la Secretaría de Economía. En el 2021, la producción en minería alcanzó 16,680 millones de dólares. Los grandes contribuyentes pagan 2.4% de sus ingresos totales. Nosotros que estamos asalariados pagamos entre un 30 y un 35%, y las mineras pagan el 0.002% de sus ingresos totales, dijo en ese entonces la secretaria de Economía, y que también
Aquí estamos de regreso. No. No, Pache. Acá estamos de regreso. Mi estimado Ernesto Benito, lo dices muy bien. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me ven? No sean malitos, díganme si me escuchan o me ven. Pónganmelo ahí en el chat. Ahí estamos, Pache. Gracias, Verso. Vale. Gracias, perfectísimo. Yo solamente voy a decir algo. Yo no sé si está molestando lo que decimos y lo digo en el mejor de los sentidos. Cuando he tenido la situación de la luz o todo eso, se los he dicho. No tengo situación de luz. El internet está increíblemente bien. Todo está perfecto, ¿eh? Todo está perfecto. O sea, ahora sí no les puedo decir es mi internet. No les puedo decir no lo es. Lo digo abiertamente, no lo es. Y si algo decimos incomoda o molesta, solamente puedo decir algo, una disculpa y seguiremos siendo incómodos y molestos en ese aspecto. Si esto molesta, porque cuando estamos hablando de qué nos gusta o qué no nos gusta, y me refiero a esta gente de oposición, así es, Fel, pasa nada. Ahí estamos, Gallero, te mando un abrazo muy grande. Por eso insistimos mucho que en estos espacios, donde si hacemos crítica, donde si entramos en el análisis, donde entramos en el debate y podemos estar de acuerdo o no con lo que nos dice la audiencia aquí en el chat. Mi estimado Noé, te mando un abrazo muy grande. Chino Hendrix, abrazote. Por eso insisto, y lo digo con todo respeto, pues el chiste es que estos espacios den esa diversidad. Yo no voy a ser palero, pero tampoco voy a ser crítico de esto que está sucediendo y expongo el por qué. Expongo el por qué. Porque eso ya nos viene pasando de hace varios días. Por eso les pido de la manera más atenta que nos echen la mano con el poderoso like, porque veníamos creciendo, es más, ya casi estábamos llegando a 400 personas y ahorita, curiosamente, no estamos pasando las 300. Ahorita ni siquiera las 250. Entiendo que a lo mejor fue porque iniciamos tarde, eso no pasa nada. Todavía esta semana traeré un poquito esa situación, pero como les comentaba, aguas, porque la siguiente empezamos a las 9 de la noche, de 9 a 12, y ya vamos a tener nuestros rayos así en puntito, y van a ver que vamos a ir creciendo y vamos a estar llegando otra vez a mucha gente. Leno, te mando un abrazo muy grande. Vientos, Agde. Voy a checar eso, porque te digo que sí, o sea, yo he visto, es más, hace poco les comenté que me intentaron entrar a la cuenta. Pasa nada, aquí estamos, Felipe y con tenis, y seguiremos dándole al pie del cañón. ¿Vale? Eso ténganlo presente, no nos vamos a callar, hombre. Y igual a toda la gente, por eso cuando les digo, la gente de Claudia X González, ay, no ataca al Enrique, sí nos ataca, los troles vienen de allá, nos golpetearon, el crecimiento que teníamos nos lo habían tumbado. Traíamos un crecimiento tan cañón que íbamos a llegar a 50,000 personas así, y ahorita no nos han permitido ni llegar a las 10,000, ¿vale? Mi estimada Ogda, te mando un abrazo muy grande, gracias por estar por acá, doctor Lecter, abrazo enorme, sí, voy a hacer eso, Sagre. Gracias por el dato. Sí lo voy a hacer. ¿Vale? Pues órale, vamos a darle átomos. Déjenme acabar de poner aquí al hijo de Reina Ide. Espérenme porque me tiraron todo lo que estaba colocando. Hijos de la chingada. Irene Serrano, Patricia Cuevas, queridísimas. Denme un segundo. Sí, Ogda, estamos en eso. Por eso siempre insistimos, si no nos dejen morir a todos los espacios que ustedes ven en las redes sociales, se los pedimos de corazón, no nos dejen morir. Ayúdenos a que esto que nos viralicemos para que el análisis, debate siga con las personas, aquí con humildad de rigor, no con nuestros compañeros
un servidor, pues no le hacemos por hacer a la jalada, no va por ahí. Eso se los digo. Tengo el internet bien, estoy revisando eso ahorita, o sea, no, ya ni me quiero enojar. Vamos a darle átomos, ¿vale? Porque el Reinito ID y todavía nos falta el otro tema. Klaus Bere, queridísima, te mando un abrazo muy grande. Gracias por el apoyo, en verdad, que se te multiplique en demasía, queridísima. En verdad, mil gracias. Y reitero, ese like, compartir, ayúdanos mucho con ese poderosísimo like, estar suscritos, activar la campanita y reitero, ya he prometido que a partir de lunes iniciamos 9 en punto. 9 en punto. Por mucho que me vean tarde, que estoy con los compañeros que luego me invitan acá, los carnales desde el norte, e inicio 9:05, pero al pie del cañón estamos, eso sí se los digo, Eso sí, ahí vamos a estarle con Tokio. Pero 9, de 9 a 12, y horario de entrada y horario de salida por la situación de la salud. ¿Okay? Eso, mi estimado Ernesto, pues el movimiento que es lo más importante somos nosotros, mi estimado Ernesto. Te mando un abrazote enorme. Déjenme, por favor, colocarlo nuevamente lo que estaba diciendo para terminar lo que decía este personaje. En los 100 compromisos, en el numeral 87, señala: no se van a otorgar más concesiones de minería a cielo abierto, se evaluarán aquellas que tienen concesión siempre que haya reconocimiento de la población y no tengan impactos ambientales. No se va a permitir la explotación de hidrocarburos a partir del fracking. Yo le plantearía o le pediría, Presidenta, uno, ¿cuál es el convenio que está haciendo con el Plan México, el Gobierno de México, que firmó Marcelo Ebrard, que se ven las firmas que lo está haciendo en las imágenes? Si lo pueden presentar completo, ¿cuál es el acuerdo que han hecho con Grupo México? Porque Grupo México también anuncia más inversiones y no entendemos por qué se le sigue abriendo tanto las puertas cuando tenemos una historia terrible con ese Grupo México, con esa minera, y tendría que estársele abriendo por lo menos una investigación y una averiguación a Germán Larrea, el propietario de ese grupo minero. Pero lo que no entiendo es qué estás insinuando. No sé a qué se refiere. Pues sí, porque… ¿Qué es lo que no entiende ahí? O sea, ¿qué insinúas? ¿Que estamos haciendo algo distinto a lo que hemos dicho? Sí. Pues no. Bueno, presenten. Entonces, ¿no que no insinúas? ¿Sí o no, güey? Presenta, no tiene ningún problema. A ver, ¿por qué es importante? Porque tú estás como generando una idea de que estamos mintiendo. Yo nunca le voy a mentir al pueblo de México, nunca. Y si llegara a cambiar yo de opinión, lo plantearía abiertamente por alguna consideración que tuviera. Pero nunca vamos a mentir ni a esconder, jamás. Entonces, si estás insinuando que estamos escondiendo y estamos mintiendo, estás equivocado. Entonces, ¿qué estamos planteando para la minería? Actualmente hay concesiones de la minería. Requieren permisos para su misma operación, porque los permisos no es que se den una sola vez y ya después dejan de darse. Son permisos que tienen que ver con ubicación de jales, con tratamiento de agua, con muchas otras cosas relacionadas con la actividad minera actual. Entonces, había algunos permisos que no se habían dado y que eran necesarios darlos para garantizar que había en su momento. Entonces, ese es uno. Dos, en el caso de que siga la actividad minera, pues tiene, en las concesiones que actualmente existe, tiene que revisarse a profundidad si es factible o no es factible. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. El litio. ¿Es importante que México produzca litio? Yo creo que sí. Para eso se nacionalizó el litio. ¿Cómo es la explotación del litio, en particular en Sonora, en lugares con arcilla? Pues resulta que es minería a cielo abierto. Entonces, requiere un impacto ambiental particular para poder explotar el litio. Por ejemplo, si vamos a seguir construyendo trenes, pues se requieren bancos de materiales para la construcción de esos trenes.
¿Cómo son los bancos de materiales? ¿Cómo se extraen los bancos de materiales del balasto de los trenes? Con minería a cielo abierto. ¿En dónde se tiene que hacer? Pues en donde sea factible, con su estudio de impacto ambiental y su aprobación de que después de que se haga el banco de materiales, pues tiene que resarcirse el daño ambiental que se hizo. ¿Qué tipo de minería es? Minería a cielo abierto. Por ejemplo, con Grupo México, en el caso de Sonora, con el daño que hubo en su momento en el río Sonora, se está trabajando para poder garantizar todos los hospitales que se comprometieron en algún principio, para garantizar toda la reparación del daño ambiental que no fue considerada completamente y los montos que tiene que aportar Grupo México. ¿Es bueno eso? Desde mi perspectiva, si se hace bien, las comunidades están de acuerdo y se resuelve el problema, sí. ¿Mintiéndole a la gente? No, sino sencillamente trabajando para que se resuelva el problema del río Sonora, que es indispensable. En otros lugares, en donde hay minas actuales de este grupo o de otros grupos mineros, ¿qué se tiene que hacer si se sigue explotando esa mina a cielo abierto? Pues garantizar. No sé a ustedes, pero sí, decía Owen, se congeló. No sé si a ustedes les pasó que se estaba como congelando. Y miren que ya revisé el internet y está bien. Déjenme regresarlo un poquitito rápidamente. A ver. Ahí está. Vamos a escucharla. Estás equivocado. Entonces, ¿qué estamos planteando para la minería? Actualmente hay concesiones de la minería. Requieren permisos para su misma operación, porque los permisos no es que se den una sola vez y ya después dejan de darse. Son permisos que tienen que ver con ubicación de jales, con tratamiento de agua, con muchas otras cosas relacionadas con la actividad minera actual. Entonces, había algunos permisos que no se habían dado y que eran necesarios darlos para garantizar que en efecto no hay por lo menos menores impactos ambientales de los que había en su momento. Entonces, ese es uno. Dos, en el caso de que siga la actividad minera, pues tiene, en las concesiones que actualmente existe, tiene que revisarse a profundidad si es factible o no es factible. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. El litio. ¿Es importante que México produzca litio? Yo creo que sí. Para eso se nacionalizó el litio. ¿Cómo es la explotación del litio, en particular en Sonora, en lugares con arcilla? Pues resulta que es minería a cielo abierto. Entonces, requiere un impacto ambiental particular para poder explotar el litio. Por ejemplo, si vamos a seguir construyendo trenes, pues se requieren bancos de materiales para la construcción de esos trenes. ¿Cómo son los bancos de materiales? ¿Cómo se extraen los bancos de materiales del balasto de los trenes? Con minería a cielo abierto. ¿En dónde se tiene que hacer? Pues en donde sea factible, con su estudio de impacto ambiental y su aprobación de que después de que se haga el banco de materiales, pues tiene que resarcirse el daño ambiental que se hizo. ¿Qué tipo de minería es? Minería a cielo abierto. Por ejemplo, con Grupo México, en el caso de Sonora, con el daño que hubo en su momento en el río Sonora, se está trabajando para poder garantizar todos los hospitales que se comprometieron en algún principio, para garantizar toda la reparación del daño ambiental que no fue considerada completamente y los montos que tiene que aportar Grupo México. ¿Es bueno eso? Desde mi perspectiva, si se hace bien, las comunidades están de acuerdo y se resuelve el problema, sí. ¿Mintiéndole a la gente? No, sino sencillamente trabajando para que se resuelva el problema del río Sonora, que es indispensable. En otros lugares, en donde hay minas actuales de este grupo o de otros grupos mineros,
¿Qué se tiene que hacer si se sigue explotando esa mina a cielo abierto? Pues garantizar que el impacto ambiental esté bien y que se hacen de acuerdo a la normatividad vigente. No hay absolutamente nada que esconder. Y hay algunos materiales indispensables, como por ejemplo el cobre, que tiene impactos ambientales importantes, que ahí donde se esté explotando, pues hay que ver cómo se está explotando y qué mejoras puede haber. Incluso para la propia refinación del cobre, que es una tarea que se debería de hacer en México, y no solamente vender el cobre a China, que le vendemos cobre a China de manera directa, sino que pudiéramos nosotros pues producir los alambres de cobre y todo lo que viene posterior a la explotación del cobre. Entonces, de eso se trata lo que se está planteando con la actividad minera. ¿Por qué no avanzó la reforma constitucional? Pues porque así como estaba escrita, hubiera tenido afectaciones incluso para la construcción en nuestro país por los bancos de arena. Ya. Bueno, a propósito de que usted señala que yo estoy... A ver, rápidamente con esto, hasta donde tengo entendido, sí vi que de repente se empezó a trabar el video de la doctora. Les voy a pedir un favor, déjenme salir 5 segunditos y regreso rápidamente, porque luego el stream ya nos causa ahí unas situaciones al respecto. Ahí estamos. Ahí estamos, espero que no sea problema en estos momentos para lo que vamos a ver los siguientes videos. Hamster, te mando un abrazo muy grande, vamos a darle átomos y vamos a empezar con esto de lo que comentó Ernesto Ledesma con la doctora Claudia Sheinbaum al respecto. A ver, antes que nada, déjenme agradecerle también a mi estimada Agustina. Agustina, te mando un abrazote enorme, gracias por el apoyo, en verdad, siempre de corazón. Siempre que has estado al pie del cañón también apoyando a un servidor de corazón, también te lo digo, mi estimada Agustina, abrazote, espero te encuentres de maravilla, sé que andas en la friega, en la doble chamba, sé que no es sencillo, en verdad, mil gracias, de corazón te lo digo, abrazote enorme. Mi estimado Felipe, te mando un abrazo muy grande, carnalazo, espero te encuentres de maravilla. No, fíjate que tengo bien, estaba revisando y el internet está bien, no sé, ahí ahorita tengo que revisar, voy a limpiar ahí la computadora, no sé si la limpié ayer, lo que estoy tratando de limpiar diario al respecto, vamos a revisar qué pasa con ello, ¿vale? Vamos a darle átomos, si me lo permiten. A ver, no, con esto que sucede con lo que dice Ernesto Ledesma, y aquí hago una crítica y lo leí, y una de las lecturas que di que no se me toma mal fue con lo de Julio Astillero. A ver, Julio dice, tiene su derecho a cuestionar y a preguntar, tiene toda la razón. Él tiene todo el derecho a cuestionar, a preguntar y decir, oigan, ¿qué onda con esto? Todo el derecho. Eso me queda claro completamente. Reitero, tiene todo el derecho a cuestionar, a preguntar y decir, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo con esto? Doctora, nos llama mucho la atención porque va a un punto. ¿Qué no entiende de lo que estoy diciendo? Usted está diciendo que soy un cizañoso. Pues sí, güey, porque hablas de los acuerdos en el oscurito. Que tengas derecho a cuestionar. Claro, por eso aquí la forma es fondo. Porque puede preguntar, mi objetivo es preguntar qué es lo que está sucediendo, me parece perfecto. Pero si para preguntar lo que está sucediendo tengo que estar de cizañoso, ahí no estoy de acuerdo. Presidenta de México, presidenta, doctora Claudia Sheinbaum, presidenta, doctora Claudia, como le quieras decir. Doctora, una duda. Nosotros sabemos cómo se ha comportado el señor Diarrea, la REA, como usted le quiera decir. Y no ha tenido uno de los mejores comportamientos con México, y le explico el por qué hago este planteamiento. Déjeme comentar. Y lo que me llamó la atención, el señor Larrea tiene un punto en contra,
en la minería, y principalmente hablo de la contaminación del río Sonora, que tiene que estarlo pagando y que lo perdió y que tiene que pagarlo. Si fue alguien que incluso se tuvo que ir a litigio para ello, mi pregunta es, sabemos que es una empresa muy poderosa, pero mi pregunta ¿es necesario que el señor Larrea tenga esa fuerza, que se le permita? Porque vimos que en esta parte del Plan México aparece el señor Larrea y sus empresas. Mi pregunta, sin que se me tome mal, uno, ¿nos podrían ayudar a explicar cómo está eso? Y la otra, perdóneme que pregunte, pero después de eso que sucedió, ¿es necesario que él pueda seguir teniendo minería? ¿Que se le den algo, que se le dé alguna concesión? Ya no podía decir eso porque la doctora dijo, no son concesiones nuevas, son permisos. Y esos permisos se tienen que estar dando y se tiene que estar adecuando la situación. Ya le podré decir a la doctora, sí, no, explicarlo, simplemente decir que venga Alicia Bárcena y que lo explique. Porque me gusta que tanto Andrés Manuel al final y ella le han estado buscando dar a quienes les corresponden el tiempo de decir, el timing de decir, vengan a hablar ustedes. Pero ¿cuál es el acuerdo? ¿Qué estás diciendo? Pues si es que si no muestran el acuerdo para los mexicanos, no, güey, no hables por todos los mexicanos. No hagas eso. No hagas lo mismo que hace la oposición. Es que si no se muestra, para mí, yo soy el que lo está planteando, es un acuerdo en lo oscurito. Y no forzosamente tiene que ser un acuerdo en lo oscurito. Oiga, es que busqué la información y no la encuentro, no lo podían proporcionar. Podríamos checarlo y le hago las preguntas correspondientes sin necesidad de estar de cizañoso y decir, es que por eso le dijo la doctora, ¿qué es lo que pretendes decir? Que tenemos acuerdos en lo oscuro, ¿no? Y por eso le desarrolla cuáles son los permisos que se tienen. Como le dijo, es que me interrumpió, ya de ahí se quiso colgar el güey después a decir que no lo dejaron terminar para darse a explicar. Claro, sí, a la Raki también dice lo mismo. No es necesario y la duda es válida. Yo no comparto con lo que dice Julio Astillero. La duda es válida. El que tenga la duda es válida no es la forma. Es que si les molesta que uno les vaya a preguntar de esa forma, perdón, pero no va así. A Julio Astillero también le molestó cuando le preguntaron de otra manera o cuando le cuestionaron y se puso de mamón hasta con Vicente Serrano y con Manuel Pedrero. Y ahí sí no toques al señor. ¿Verdad que no es igual? ¿Verdad que hay formas? Hay formas también de conducirse y decir, tengo estas dudas y me parece perfecto. Lo cual es completamente válido de Julio y de quien sea. Me parece muy bien. Veo completamente, y insistiré, veo completamente innecesario que salgan con esa forma cizañosa e insidiosa. No se requiere. No se requiere. Trae las preguntas son genuinas, sí, que pregunte y que pide y que diga, oiga, y que cuestione por qué está la REA y que tiene ciertas autorizaciones adelante, pero ni siquiera lo tienes muy claro. Por eso dejas la pregunta y que se me hace muy irresponsable porque alguien que se dice ser reportero y que siempre llega con un buen de datos y hojas y hace un desmadre cuando pregunta, resulta que viene a modo a preguntar a la doctora. ¿Qué no las preparas? ¿Qué no preparas lo que le vas a decir a la presidenta? Siempre tienes que traer un sinfín de mamadas y de mamada y media. ¿Qué no estructuras la pregunta? ¿Es en serio? Me llama mucho la atención eso. Es un despropósito y es un grosero claro. A ver, ¿qué no le entiendes? Sí, dígame, a ver, no, espérame, no va así, padre. Tienes que aprender a comportarte, tienes que aprender a responder a la presidenta. No tienes ni la más mínima idea de cómo funciona eso. No le preguntes. Pero no vengamos tampoco, porque lo que hace Julio, perdón, pero es muy parecido a lo que hace Federico Bonazo con Hernán Gómez. Tú eres más de izquierda que muchos de esos chayotubers, Hernán Gómez, porque tú no estás a los pies del gobierno, del régimen. Tú vienes e incomodas, y no es a huevo incomodar. Hay que preguntar, a huevo no es incomodar. No es necesario.
Si vas a incomodar, puedo hacer preguntas incómodas y que no tienen sentido, como lo hace Reina Aide, o preguntar por sus familias, o hacer una mamada de esas. Por eso no tiene absolutamente nada que ver. Y igual se comportó como Federico, bueno, que salen juntitos, con Julio Astillero, la misma mamada, la misma gata, pero revolcada. No es necesario, ¿vale? Colocaba esto porque decía, a cañón, me llama la atención y un despropósito lo que hace el señor. No es necesario, pero en fin, qué triste, qué pena que se siga actuando de esa manera por parte de algunos comunicadores y que aparte, cuando uno también es cuestión y dice, pues ya que la comunicación cambió, porque no han cambiado esta forma de acercarse a la gente, de acercarse y hasta de golpetear a la presidenta, ahora sí te tienen que cuestionar, ahora sí eres hojaldra. Porque cuando haces esos comentarios, ahora se dice, no, ¿cómo crees? ¿Qué te pasa? Chinga, ¿por qué no? ¿Por qué solamente tiene que ser como lo hacen ustedes? ¿Por qué no podemos preguntar de otra manera? Y miren que tengo, mi formita no le gusta a muchas personas. Ya hasta tengo ahí con los, que por cierto quería comentarles ahí, fíjense, me llamó mucho la atención, aquí ha habido una persona que entró la otra vez, ha estado una persona, perdón, y también estuvo en Cafeína Activa hace mucho tiempo, que se llama Sara Hernández, y posiblemente ahí anda de troll. Y a Sarita Hernández, y está de troll, como se lo he dicho, te puedes ir mucho a chingar a tu madre. ¿Quién es Sara Hernández? Una persona que es una persona golpeteadora, que en su mediocridad nunca entendió lo que yo expliqué cuando una vez hablaba en Cafeína Activa y decía cómo te puedes acercar a los jóvenes y cómo les dabas clases. Tengo más de 20 años. Tengo voy para 27 años de dar clases. Lo que no hemos vivido y las metodologías que no hemos ido cambiando. O sea, no me viene ella a contar, ¿vale? Puedo aprender de muchos compañeros formas y mejorar sin ninguna bronca. La metodología que hemos tenido así ha ido durante los años. Pero no me viene a cuestionar con una situación estúpida. Y la vez que la exhibí en Cafeína Activa no le gustó. Y me llamó mucho la atención porque entró aquí la otra vez. Y a ella lo que le importa mucho es porque hace mucho tiempo ella era una de las personas que inclusive en las redes sociales, en Twitter, nos clasificó a Rafa Herrera, al maestro Jaime Hernández, a Vicente Serrano y a un servidor, que éramos unos mediocres por utilizar groserías, cuando no saben ni siquiera cuál es el concepto de la grosería. Una cosa son las famosas malas palabras, ni las groserías, o sea, ni siquiera tiene una construcción. Puede ver el programa de la profesora Libertad que tuvo el día de ayer y le ayudará mucho a entender que hasta el constructo con el que se comporta es muy torpe. No sé si sea troll, nada por el estilo, pero sí es una de las personas cobardes que ha estado en diferentes, por ejemplo, entra desde el norte, y ya que no pudo porque no tuvo argumentos, porque no sabe ni siquiera plantear lo que dice, porque saca de contexto las cosas, y no soy moneda de oro para caerle bien a nadie, posiblemente le cago completamente, lo cual me tiene sin cuidado. Lo que sí es más fácil difamar a la gente. Ahora resulta que en su cantaleta yo soy un misógino porque la mando a chingar a su madre, porque está en su situación de que la forma es fondo, en solamente clasificarte como si fueras lo peor, porque ocupas las famosas groserías, que ni siquiera sabe qué es ese concepto. Entonces, esta situación pues, es lamentable, y si ahí la ven, que no se les haga raro que vean que a un servidor busca hacerle un denuesto, y que no me voy a poner a discutir ni a pelear, así como otro cobardón que entra ahí al programa Desde el Norte, y que aquí una vez lo mandé a la chingada por andar de mamador, y que pues es muy fácil querer y venir a poner una cara que es completamente diferente en ese programa. Aparte, inclusive, igual, los comentarios que ponen, fueras de contexto, no saben a veces ni siquiera darles hilo a lo que están diciendo. Es muy triste esa parte. Y desgraciadamente, a las groceries, las tiendas de dulces gabachas, es cierto, digo. Y desgraciadamente, pues tenemos ahí a la troll, chingue, chingue, chingue. A lo mejor a estar enamorada, y como estoy casi seguro que no es ni va a ser mi hit, eso es lo que le da coraje completamente. Sí, yo creo que sí, porque neta que como chinga con eso. Pero me llama mucho la atención por la parte de la difamación, y claro que lo digo. Van a empezar a difamar, a mí me pones argumentos. Y la persona es una persona que habla sin argumentos. Sin argumentos, saca de contexto las cosas, inclusive habla de una forma tan flotante, tan banal, que dice uno, Dios,
no seas malita. Mira, ahí está la puerta, ábrele, ciérrale, ahí está la llave y me echas la llave por abajo. Estás chingando. Porque hasta me da hueva abrirte. Gaby Pérez, te mando un abrazo muy grande. Edna, ¿cómo estamos? Abrazote enorme. Y bueno, así desgraciadamente hay gente. Déjenme cerrar esta situación y vámonos con un tema que nos llamó la atención. Todavía tenemos un par, así que agarren unos 20 minutitos más porque tenemos que platicarlo, el que tenemos también uno de los temas que tenemos ahí en pantalla, que hay que platicarlo, y la otra situación que es lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum hoy respecto a lo que sacó el Heraldo de México y que traemos de información. ¿Qué sucede? Déjenme ver si aquí, porque me mandó a la fregada. A ver, vamos con la cortinilla y vámonos con Tokio eso. ¿Dónde estás, Corti? Aquí está la...